Cuando entré a la cocina aquella tarde, la luz del atardecer se filtraba por la ventana, brillando sobre un candado plateado colgado justo en medio de la puerta de madera del gabinete. Debajo había un papel blanco, pegado de lado, con letras cuidadosas escritas con pluma negra. Propiedad privada, no tocar. Me quedé inmóvil. En la casa por la que pagué cada ladrillo con sudor y amor, ahora existía algo privado, a lo que no podía tocar. Luciana, mi nuera, apareció detrás de mí, secándose las manos con el trapo de cocina. «Es para que no toque lo nuestro», dijo con voz tranquila, como si explicara el clima. Luego se dio la vuelta, abrió el refrigerador, lo cerró y salió, como si yo solo fuera una sombra parada en el lugar equivocado. Noté que el Wi-Fi tenía nueva contraseña y que el televisor de mi habitación había desaparecido con la excusa de ahorrar electricidad. Puse la mano sobre la taza de té de Tomás, mi difunto esposo. El piso de loseta estaba helado bajo mis pies, y mi corazón pesaba como si alguien lo hubiera cerrado con llave desde dentro. Por primera vez en 40 años, entendí lo que era ser expulsada de mi propia casa. Si alguna vez te has sentido como yo viviendo entre los tuyos pero volviéndote invisible poco a poco, quédate a escuchar esta historia hasta el final. Dale like, suscríbete y cuéntame desde dónde estás escuchando mi historia, porque quizá hoy mi historia llegue directamente a tu corazón. Recuerdo perfectamente el día en que se mudaron. La casa aún olía al incienso de Tomás, mezclado con el aroma del café frío que había preparado, y no tuve corazón para tirar. Andrés me abrazó fuerte y dijo con voz entrecortada: «Mamá, no quiero que estés sola. Nos quedaremos un tiempo, hasta que te sientas mejor». Luciana estaba detrás, con el bolso de marca apretado en la mano, una mirada dulce y una sonrisa leve. «Solo por un tiempo, suegrita, hasta que todo vuelva a la normalidad, ¿sí?», asentí. En los días posteriores al funeral, todo se veía borroso, como entre la neblina. La casa antes cálida se volvió vacía, tan silenciosa que podía oír cada tic-tac del reloj. Pensé que tener gente joven en casa sería algo bueno. Las primeras semanas realmente me sentí aliviada. Luciana me ayudaba a limpiar la sala, a sacar el polvo de los muebles, a cambiar el florero de bugambilias del porche. Andrés arregló la puerta trasera que llevaba años trabada e incluso sacó la vieja guitarra de Tomás para tocarme algunos boleros cada noche. Sentí que el corazón se me calentaba un poco, como si la casa comenzara a respirar de nuevo. Pero luego, pequeños cambios se fueron colando como el viento bajo una rendija. Una mañana desperté y vi que las cortinas color crema que Tomás había elegido habían desaparecido, reemplazadas por unas blancas y transparentes. «Para que entre más luz», dijo Luciana. El sillón donde Tomás solía leer el periódico. Los domingos también fue guardado en la bodega, porque se veía muy triste, suegrita. No dije nada. Quizás tenían razón, me consolé. Un poco más moderno, más joven, no estaría mal. Pero cuando guardaron también el retrato de bodas tomado en Guanajuato, donde Tomás y yo nos perdimos entre callejones cubiertos de bugambilias, sentí que me arrancaban un pedazo del corazón. Luciana sonrió, encendiendo la música, y dijo: «Ese cuadro se ve anticuado, Julia. Mejor ponemos algo más neutro, ¿no?». Respondí apenas en un susurro: «Como quieras, mija», y guardé silencio. El tiempo pasó, y cada uno de mis viejos hábitos fue cambiando sin que nadie me preguntara. Querían una sala multifuncional para que Luciana hiciera yoga, así que ya no tuve lugar donde leer mis oraciones por la mañana. Compraron un juego de sillones color gris ceniza, para combinar con el estilo minimalista, haciendo que la casa pareciera haber perdido su calor. Poco a poco, me convertí en alguien que debía pedir permiso para cocinar lo que me gustaba. «Suegrita, hoy cocinamos nosotros», dijo Luciana, con voz suave pero firme. «Descanse, yo me encargo de todo». Luego cenaban tarde, por separado, y yo me preparaba sola una taza de café y un pedacito de pan dulce. Nadie intentaba herirme, pero la sensación de quedar al margen crecía, como una niebla espesa rodeando mi corazón. Los domingos, que antes eran mi alegría, también cambiaron. Antes toda la familia se reunía. Mariela y Ximena, mis 2 hijas mayores, traían a mis nietos. La casa olía a mole y las risas llenaban el pasillo. Pero poco a poco, Luciana empezó a poner excusas. «Andrés necesita descansar, mamá. Trabaja muy duro toda la semana.
Mejor reunámonos una vez al mes, ¿sí? Asentí a regañadientes. Un mes se volvió 2, y luego nadie volvió a preguntar. Cuando Mariela llamaba, Luciana solía contestar: «Tu mamá está dormida, mejor otro día». Y cuando me di cuenta, todos habían hecho un nuevo grupo de chat. Abrí el teléfono para enviar una foto de mis macetas de bugambilias florecidas, pero vi que mi nombre había cambiado. Julia, cuarto, habitación, habitación sobrante, habitación vacía. Ya no mamá, ya no abuela Julia. Solo un nombre unido a un espacio, como si fuera un objeto. Leí y releí esa frase decenas de veces. El corazón se me apretó y las manos me temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. En la casa de 3 habitaciones que Tomás y yo habíamos construido con nuestros sueldos de maestros, ahora yo misma estaba clasificada como una habitación vacía. Esa noche, cuando regresaron tarde, yo seguía sentada en el porche. La luz del alumbrado público se reflejaba en mi taza de café frío. Escuché el coche estacionarse, la risa alta de Luciana, la voz baja de Andrés. La puerta se abrió y la luz se derramó hasta donde yo estaba. «¿Mamá, no ha dormido?», preguntó Andrés. No respondí, esforzándome por sonreír. Solo no tengo sueño. Luciana dejó unas bolsas sobre la mesa, una botella de aceite de oliva, una caja de queso, cosas caras que yo nunca había comprado. «Compramos unas cosas importadas, suegrita. Mejor las guardo en el gabinete de arriba, ¿sí? De arriba». Entendí lo que quería decir, donde yo no alcanzaba. Asentí, me levanté y fui a mi habitación, cerrando la puerta con cuidado. Sobre el tocador, la foto de boda de Tomás y mía estaba ligeramente inclinada. La luz amarilla reflejaba su rostro como si todavía sonriera. Susurré: «Tomás, parece que tu casa ya no es tuya, ni mía tampoco». Afuera, Luciana encendió la música. El ritmo de los tambores electrónicos retumbaba extraño en aquella casa acostumbrada al sonido de la radio vieja. Me quedé quieta, mirando el techo, mientras la luz parpadeaba a través de la ventana nueva, blanca y fría. No sé con exactitud desde cuándo empecé a sentirme fuera de lugar. Tal vez fue cuando colgaron un pequeño letrero fuera de mi puerta que decía: «Julia, cuarto 3». Tal vez fue cuando Andrés dejó de preguntar: «Mamá, ¿ya comió?». O quizá fue cuando entendí que todo en esta casa, desde las cortinas hasta el aire que se respiraba, tenía el ritmo de alguien más, ya no el mío. Esa noche, el viento se coló por la ventana y movió las bugambilias del porche. Subí la cobija hasta el pecho y escuché mi corazón latir lento y pesado, como si cada respiración necesitara permiso para existir. Aquella tarde, el cielo comenzó a lloviznar. Esa lluvia de Ciudad de México fría y perezosa que cae y se evapora sobre los techos calientes. Acababa de limpiar la mesa del comedor cuando vi a Luciana salir, con el labial aún rojo brillante y el perfume caro flotando por la sala. Andrés había salido temprano a trabajar. La casa estaba silenciosa, solo el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Me disponía a sentarme en el sofá gris, ese que reemplazó al sillón marrón de Tomás, cuando noté algo atorado entre los cojines. Una esquina de carpeta amarilla asomaba, húmeda por la humedad del aire. Tiré con cuidado y encontré una carpeta de documentos bancarios. Al principio solo pensé en dejarla donde estaba, pero mis ojos alcanzaron a ver el logotipo plateado y azul del banco donde siempre depositó mi pensión. El corazón me dio un vuelco. Abrí la carpeta no por curiosidad, sino por una corazonada muy clara. Dentro había un fajo de hojas que olían a tinta recién impresa. La primera era un estado de cuenta. Agencia Automotriz del Valle, 316,000 pesos mexicanos. Debajo, la firma de Andrés Guzmán Salazar y al lado, la letra de Luciana. Pago inicial vehículo premium. Entrega inmediata. Sentí como si me quitaran el piso bajo los pies. 316,000 pesos. Y recordé perfectamente. 3 meses atrás, Andrés me había pedido 180,000 pesos, diciendo que era para el anticipo de una casita en Coyoacán. Aún recuerdo esa mañana que vino a mi cuarto, con la voz quebrada. «Mamá, solo necesitamos un comienzo. Te prometo que te lo pagaré todo en 6 meses»,
Te lo juro. Le creí. Firmé el cheque. No pregunté más. Pero ahora, el papel frente a mí decía otra cosa. No había ninguna casa, solo un auto de lujo y una mentira. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Dentro de la carpeta había más papeles. Una solicitud para abrir una tarjeta de crédito a nombre de Julia Morales, viuda de Guzmán, es decir, mío. RFC, dirección, teléfono, todo correcto. Solo faltaba la firma. En la esquina inferior se leía: solicitud de incremento de límite, 250.000 MXN. Me temblaron las manos. Toqué la J mayúscula. Impresa recta, cuidada, pero sin alma. Alguien había usado mi nombre para ampliar su crédito personal. Un trueno lejano resonó y la ventana vibró ligeramente. Me dejé caer en el sofá, abrazando la carpeta, con la sensación de haber sido engañada y despojada a la vez. Miré alrededor. Todo se veía limpio, ordenado, pero de pronto tan ajeno, como un escenario donde yo solo era una espectadora vieja, sentada en la última fila. En mi mente apareció la imagen de Tomás. Siempre solía decirme: Julia, los papeles son el alma de la casa, cuídalos más que el oro. Me levanté y abrí el armario del dormitorio, donde aún guardaba la libreta roja, el título de propiedad que mi madre me entregó antes de morir. La tapa de cuero estaba gastada, las esquinas cubiertas de polvo, pero dentro todo seguía intacto. El documento de propiedad a mi nombre, el testamento viejo y una tarjeta amarillenta con letras desvaídas que decía: Lic. Darío Aguilar, abogado notarial, derecho familiar. Deslicé suavemente el dedo sobre aquel nombre. Dario, el niño tímido al que enseñé en 3er grado, el que siempre se sentaba al fondo porque no tenía zapatos nuevos para el primer día de clases. Le pedí a su madre que lo mantuviera en la escuela, y 30 años después, en el funeral de Tomás, Darío vino, se inclinó y dijo: Maestra Julia, cualquier cosa que necesite, lo que sea, búsqueme. Nunca pensé que tendría que llamarlo, pero esa noche, mientras me sentaba en medio de la sala escuchando la lluvia caer en el patio, supe que lo haría. La puerta de mi habitación se abrió despacio. Luciana entró, la ropa ligeramente húmeda por la lluvia, el perfume mezclado con el aire frío. ¡Ay, suegrita! Se metió el agua por la ventana del pasillo. Ya lo limpié, ¿eh? Hablaba rápido, alegre, como si nada hubiera pasado. Miré el bolso que dejó sobre la mesa. Cuero genuino, logotipo de marca italiana, completamente. Sonreí, apenas, con una voz baja y tranquila. Luciana, el coche nuevo está bonito. Se detuvo un segundo, solo un instante, y luego soltó una risa. Ah, lo vio. Es que Andrés se lo merecía. Trabaja tanto. Y no se preocupe, lo estamos pagando poco a poco. Asentí. Claro, poco a poco. Salió del cuarto, sus pasos resonando suavemente sobre el piso de loseta. Me quedé sentada, escuchando el clic de la cerradura de su habitación. Afuera, la lluvia había cesado, solo quedaban las gotas cayendo del alero sobre las macetas de bugambilias. Abrí de nuevo la carpeta de documentos, fotografié cada página con mi teléfono y guardé todo en una carpeta oculta en la nube. Luego volví a colocarlo todo exactamente en su lugar. Ni una sola huella. Esa noche no pude dormir. En mi mente, los números se repetían una y otra vez como el tic-tac de un reloj viejo. 180.000, 316.000, 250.000. Números que ya no representaban dinero, sino los límites de la confianza. Miré al techo. La luz de la calle se filtraba por la ventana e iluminaba la foto de boda de Tomás y mía. Él seguía sonriendo, como cuando estaba vivo, creyendo que todo en esta casa pertenecía al amor. Yo ya no estaba tan segura. Quizás mañana tendría que aprender de nuevo a ponerme de pie como los niños a los que enseñé a escribir su propio nombre por primera vez. Y esta vez, volvería a escribir el mío, Julia Morales, de una manera que nadie pudiera volver a usarlo. Desde la noche en que descubrí aquella carpeta, no volví a dormir tranquila. Cada vez que oía una puerta abrirse o pasos en el pasillo, el corazón me latía rápido, como si alguien estuviera a punto de llevarse otra parte de mi vida para venderla al mejor postor. Pero en lugar de llorar,
Sentí que algo dentro de mí se aquietaba y otra parte despertaba, la que mis antiguos alumnos solían llamar en broma, la maestra, Julia cuando se pone seria. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Preparé una olla de café de olla. El aroma a canela se extendió por toda la cocina. Luego me senté en la mesa del comedor y abrí el cuaderno de cuero marrón que Tomás me había regalado. En la primera página escribí el título, Registro de gastos, Casa Morales, línea por línea. Los números empezaron a aparecer. Luz, agua, gas, predial, cable, todos anotados mes por mes. Al lado de cada uno escribí en letra pequeña, pago por Julia. Fotografié cada recibo con el teléfono y los guardé cuidadosamente en una carpeta protegida con contraseña. Era una sensación extraña. Después de tantos meses sintiéndome invisible, por fin tenía un propósito concreto. No grité, no confronté a nadie, solo fui reuniendo los fragmentos de la verdad, como una maestra vieja que corrige exámenes, sabiendo los errores de cada alumno sin necesidad de alzar la voz. Por la tarde, cuando Luciana fue al supermercado, fingí limpiar los estantes de la cocina y coloqué con cuidado un teléfono viejo entre los platos, lo bastante cerca para grabar cualquier conversación. Era el teléfono que Andrés había querido tirar. Yo lo había guardado en secreto. Lo puse en modo grabación, conectado al enchufe detrás del microondas, el cable escondido entre los de la licuadora. Durante los días siguientes registré todo: quién pagaba los recibos, quién firmaba, quién hacía los pedidos. Aprendí a guardar pruebas sin derramar una sola lágrima. Una mañana, mientras regaba las bugambilias del porche, escuché la voz de don Hilario, el vecino anciano que vive al otro lado de la calle y que siempre barre su acera al amanecer. Me llamó en voz baja. «Doña Julia, ¿ya vio lo que pasó con sus libros?» Me volví, sin entender aún. Don Hilario señaló hacia el camión de la basura que se alejaba por la esquina. La señora joven, la de su casa, tiró una caja entera de libros. Dijo que estaban llenos de polvo. Se me heló la sangre. Los libros de Tomás, aquellos que él guardaba como tesoros, la colección vieja de El llano en llamas, el álbum de fotos de la boda, las cartas que me escribía cuando era estudiante normalista. Corrí hacia la calle, pero el camión ya había desaparecido. Don Hilario me vio inmóvil y me dijo en voz baja: «No se preocupe, tengo cámara en mi puerta». Grabó todo. Si la quiere ver, venga cuando guste. Esa noche, cuando todos dormían, crucé a su casa. En la pantalla vieja del monitor, la imagen temblorosa apareció. Luciana arrastrando una caja grande hasta la banqueta, levantando la tapa, arrojando uno por uno los libros dentro de bolsas negras y haciendo una seña al recolector. La luz del farol iluminaba su rostro, sereno, sin una sola duda. Me mordí el labio hasta que brotó sangre. «¿Puedo copiar el video, don Hilario?», pregunté con voz temblorosa. «Claro, doñita. Le pongo en su USB, para que tenga respaldo». «Uno nunca sabe», sonrió con amabilidad, como quien ya entiende todo sin necesidad de preguntar. Le di las gracias y caminé de regreso a casa en plena noche. La ciudad estaba en silencio, solo el viento deslizándose entre los tejados. En mi cabeza resonaba la voz de Tomás. «Julia, las pruebas siempre hablan más fuerte que las palabras». Sí, esta vez dejaría que las pruebas hablaran por mí. A la mañana siguiente llamé al licenciado Darío Aguilar. «Maestra Julia, qué gusto oírla». Su voz seguía siendo grave, educada, igual que antes. «Dígame, ¿en qué puedo ayudarla?». Guardé silencio unos segundos y luego hablé despacio, pronunciando cada palabra con cuidado. «Necesito actualizar mi testamento. Y también preparar un inventario de mis bienes». Al otro lado de la línea, Darío guardó silencio unos instantes antes de responder, con tono suave pero firme. «Entiendo. Venga a la notaría mañana. No se preocupe, todo lo arreglamos». Aquella tarde me senté en mi habitación y saqué una a una las carpetas, los recibos viejos, los certificados. Los ordené con el mismo método con que solía revisar los exámenes de mis alumnos, con orden, paciencia y precisión. Cada vez que me temblaban las manos, me repetía: «Julia, no lo olvides, enseñaste a tantos niños a leer. Ahora es momento de leer tu propia vida con claridad». Antes de dormir,
Escribí una pequeña nota en la última página de mi libreta roja. Si alguien pregunta por qué hago esto, díganle que solo estoy repitiendo una lección antigua. Nunca dejes que otros escriban el final de tu historia. Afuera, las bugambilias se movían suavemente. Una brisa leve traía el olor de la tierra húmeda al cuarto. Apagué la luz. Me quedé en la oscuridad y escuché el tic-tac del reloj, el ritmo familiar de toda una vida dedicada a enseñar. Cada tic me recordaba que aún tenía tiempo. Aún tenía fuerzas para recuperar lo que era mío, no con rabia, sino con memoria, precisión y justicia. El cumpleaños número 36 de Andrés llegó como una brisa ligera, pero dentro de mí ya no olía a alegría. Desde temprano, el sonido de sartenes, la licuadora, las risas de Luciana llenaban la cocina. Miré por la puerta. Giraba entre el aroma de su perfume caro, probando la salsa y dando órdenes a la empleada. Las flores van en la mesa grande, y por favor, nada de sillas viejas. Esto tiene que verse moderno, ¿sí? Sobre la mesa, platos de porcelana blanca, copas de cristal reluciente, manteles color gris plata, todo se veía perfecto, excepto un detalle que me apretó el pecho. No había flan. Desde que Andrés era niño, siempre le preparaba yo misma ese postre en su cumpleaños, una vez al año, como un pequeño ritual. Ahora, en su lugar, había un pastel de mousse de maracuyá de una pastelería elegante. Me quedé en el marco de la puerta, de la cocina, forzando una sonrisa. ¿Necesitas que te ayude en algo?, pregunté. Luciana se volvió. Su sonrisa era cortés, pero su mirada pasó sobre mí como si fuera parte del mobiliario. No, suegrita, todo está bajo control. Mejor descanse. Hoy es el día de Andrés, y quiero que todo sea especial. Especial, dijo. Pero yo sabía que esa especialidad no era para mí. Regresé a mi habitación y abrí el cajón del tocador. Entre pañuelos viejos había una pequeña caja azul. Dentro, el rosario de madera que Tomás me había regalado cuando dejé de dar clases. Para ti, para que recuerdes que el silencio también enseña, me dijo. Deslicé las cuentas entre los dedos y en el centro, oculto, estaba un diminuto micrófono, el dispositivo que Darío me había dado días atrás. Él lo llamó una medida preventiva. Yo lo consideraba una necesidad final. Cuando llegaron los invitados, me quedé junto a la escalera, escuchando los autos estacionarse, las risas extendiéndose por la casa. Todos eran de la familia de Luciana, doña Mirella, su madre, con el cabello teñido de rubio oscuro, don Rogelio, su padre, hablando en voz alta, sobre el nuevo departamento que había comprado en Guadalajara, y varias primas de Luciana, con vestidos ajustados y tacones resonando sobre el piso de loseta. Miré alrededor. No estaban Mariela, ni Jimena, ni mis nietos. Luciana se acercó y con tono casual dijo: «Es que queríamos algo más íntimo, suegrita. Puro núcleo familiar». Sonreí con calma. Claro, el núcleo. Me senté en una esquina de la sala, junto a la maceta de bugambilias. Desde ahí lo veía todo. Luciana tomada de la mano de Andrés, sirviendo vino, chocando copas, los brindis resonando con un alegre «salud». Y entonces, a mitad de la cena, cuando el vino ya los tenía alegres, doña Mirella alzó la voz, arrastrando consigo una carcajada general. «A ver, Andrés, ¿y cuándo piensas tener tu propia casa, hijo? Porque, con todo respeto, ya es hora de independizarse de los viejos». Las risas se extendieron, estridentes. Luciana se recostó sobre el hombro de su esposo y dijo en voz baja, pero lo bastante fuerte para que todos la oyeran: «Cuando resolvamos el tema de la casa, todo se acomodará». Tema de la casa. Sentí como si alguien me vertiera agua helada por la espalda. Cerré la mano con fuerza y noté cómo el rosario vibraba. El micrófono estaba encendido. Una prima intervino con tono burlón: «Pero si todavía vive la señora, ¿no? ¿Cómo van a resolver?». Luciana soltó una risa y levantó la copa. «Con respeto, claro. Pero todos sabemos que la señora está cansada. A veces hay que dejar espacio para los nuevos tiempos». Escuché con claridad cada palabra, cada risa mezclada con el tintinear de las cucharas contra las copas. En esa misma casa donde una vez resonaron las bendiciones de mi boda con Tomás, ahora se hablaba de mi muerte educada. Andrés guardó silencio,
cabizbajo, girando su copa entre los dedos. Una chispa de esperanza cruzó por mí, pero no dijo nada. No me defendió, no protestó, solo sonrió con incomodidad. Después, don Rogelio se puso de pie y levantó su copa. Por los hijos que saben progresar y por las esposas que traen buena suerte. Luciana intervino enseguida, con los ojos brillantes, y por el nuevo comienzo que está por venir. Toda la mesa respondió al unísono. Salud. Escuché el sonido de las copas chocando, el vino derramándose sobre el suelo, y una voz baja, punzante como una aguja. Muy pronto tendrán la casa solo para ellos. Me quedé quieta, con la mirada fija en la pequeña vela del centro de la mesa. Su luz temblorosa se reflejaba en las copas, y cada destello me pareció un fragmento de mi memoria desvaneciéndose, sustituido por algo ajeno y frío. Luciana se volvió hacia mí con una sonrisa ligera. Suegrita, ¿quiere que le sirva un pedacito de pastel? Respondí en voz baja, apenas audible. No, gracias, ya estoy llena. Dentro de mí una calma extraña se extendió. No era dolor, era decisión. Me levanté, sonreí con suavidad a todos y subí las escaleras en silencio. Nadie me notó. Estaban ocupados riendo, tomando fotos, brindando. En mi habitación me senté frente al escritorio y quité el rosario, colocándolo sobre la mesa. La luz amarilla de la lámpara se reflejaba cálida sobre la madera, pero tenía un dejo de tristeza. Encendí el teléfono, conecté el micrófono y revisé la señal. Clara, fuerte, cada voz grabada con nitidez. No lloré, ni una sola lágrima. Solo abrí la aplicación de almacenamiento, seleccioné nube privada y titulé el archivo. Cumpleaños 36. Evidencia principal. Mi dedo tembló levemente al presionar subir. Afuera seguía sonando la música. Feliz cumpleaños, mi amor. En aquella habitación vieja escuché las risas rebotando contra las paredes como una melodía desafinada, pero sabía que esta vez eran ellos quienes estaban entonando el prólogo de algo que no podrían prever. A la mañana siguiente desperté más temprano de lo habitual. La primera luz del día era débil, vacilante, como si el sol también dudara en iluminar esa casa. El aire en la cocina estaba frío y seco, impregnado del olor metálico del candado plateado que colgaba del gabinete. Un pequeño pero descarado símbolo de despojo. Me senté frente a él, observándolo largo rato, sintiendo que miraba a una criatura extraña que me desafiaba dentro de mi propio territorio. Abrí el cajón y saqué las pinzas viejas de Tomás, aún tenían la marca de sus dedos, la pintura descascarada y una línea de óxido marrón oscuro a lo largo del mango. Susurré, como hablándole al que ya no estaba. «¿Me vas a ayudar otra vez, viejo?» Un crack seco resonó. El candado se partió y cayó al suelo. Ese sonido se propagó más, lejos de lo que imaginé, no solo en la cocina, sino dentro de mi pecho. Rebotó como la ruptura de una cuerda que había estado demasiado tensa durante demasiado tiempo. Coloqué aquel pedazo de metal sobre la encimera, junto al frasco de azúcar y la cafetera, como una prueba imposible de negar. Luego saqué una hoja blanca del cajón, me senté y comencé a escribir. Mi mano no temblaba. Cada letra salía limpia, firme, como cuando corregía los cuadernos de mis antiguos alumnos. A quien corresponda, esta casa pertenece legalmente a Julia Morales, viuda de Guzmán. Se recuerda que cualquier gasto, mejora o uso está bajo mi autorización. Monto pendiente: 180,000 pesos mexicanos, originalmente solicitados para compra de vivienda, utilizados en la adquisición de un vehículo registrado a nombre de Luciana Salazar. Mi abogado, licenciado Darío Aguilar, y el notario Salcido, están informados y actuando en consecuencia. Si vuelve a aparecer algún candado físico o simbólico, consideraré este acto como invasión de propiedad y procederé legalmente. Al final firmé con mi letra redonda y firme y pegué la hoja justo en la puerta del gabinete que antes había estado bajo candado. Retrocedí un paso y la miré, blanca, lisa, pero con el peso de todo lo que había soportado. Aproximadamente una hora después, la puerta de su habitación se abrió de golpe. La voz aguda de Luciana sonó intentando mantener la calma. «¿Y esto? ¿Qué significa esto?»,
Yo estaba en la sala leyendo un periódico viejo. No levanté la vista, solo respondí con serenidad. Significa exactamente lo que dice. Se quedó inmóvil unos segundos. Luego arrancó la hoja del gabinete, la apretó en la mano. Su voz empezó a temblar. No puede amenazarnos, suegrita. Esto también es nuestra casa. Dejé el periódico. La miré directo a los ojos. Cuando pagues el predial, la luz y el agua a tu nombre, entonces hablamos de nuestra casa. Apretó los labios, se dio la vuelta, pero vi claramente cómo le temblaban las manos. Temblaba de rabia o de miedo. No lo sabía, ni me importaba. Lo importante era que había entendido. Ya no era la suegra dócil que esperaba la cena cada noche. Todo ese día, el aire en la casa se volvió denso, como cubierto por niebla. Andrés salió a trabajar. Luciana se encerró en su habitación, inusualmente callada. Aproveché para ordenar el armario, doblar toallas, guardar mis cosas personales, como quien se prepara para una batalla cuyo único arma es la determinación. Al caer la tarde, cuando el cielo apenas se oscurecía, escuché pasos suaves en el pasillo. Mi puerta estaba entreabierta. La luz amarillenta del pasillo se filtraba. Luciana pasó frente a mi cuarto creyendo que dormía. Hablaba en voz baja, pero cada palabra era nítida. Sí, mamá, ya vi la carta. No, no me altero. Pero hay que mover rápido el poder. Notarial. Antes de que empiece a decir que está lúcida. Contuve la respiración. Un breve silencio. Y luego su voz volvió, aún más baja, casi un susurro. Claro, con diagnóstico de demencia senil no podrá hacer nada legal. Darío no va a tener validez. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cada palabra cayó en mis oídos como piedras arrojadas a un pozo profundo. Poder notarial, demencia senil. Esas palabras pesaban más que cualquier candado. Se alejó. El sonido de sus pasos se desvaneció, y yo seguí inmóvil, las manos sobre las rodillas, las palmas frías. En mi mente resonaban las risas de la fiesta de anoche, mezcladas con la voz de Tomás. La mentira se hunde sola, Julia. Solo hay que esperar el momento justo. Alcé la vista hacia la foto de boda en la pared. La luz del pasillo atravesaba el cristal, reflejando nuestros rostros superpuestos, él y yo, el presente y el pasado. Asentí despacio y murmuré tan bajo que solo él pudo escuchar. No voy a dejar que me entierren viva, Tomás. Ni por poder, ni por mentira. Me levanté, fui hacia el escritorio y abrí de nuevo la libreta roja. La pluma se movió despacio, segura. Agregué una pequeña línea al final de la nueva página. Si intentan declararme incapaz, entregar copia al notario y activar el protocolo legal. La tinta aún estaba húmeda. La observé extenderse sobre el papel, formando una línea delgada como una vena de sangre. Afuera. El viento entró por la ventana y movió las cortinas blancas, las mismas que Luciana había colgado, para iluminar el espacio. Ahora, esa luz me bastaba para verlo todo con absoluta claridad. Al día siguiente, desperté con un plan ya trazado en mi mente. No era venganza, sino una partida de ajedrez silenciosa. Sabía que Luciana no se detendría. Era de esas personas que no sueltan la presa cuando huelen dinero, y yo era exactamente ese olor, vieja, sola, con bienes a mí, nombre, y como ella creía, debilitándome. Entonces la dejaría creerlo. Desde temprano comencé a representar mi nuevo papel. Dejé caer las llaves 2 veces. Olvidé el teléfono en el refrigerador y durante el desayuno le pregunté a Andrés: «¿Qué día es hoy, hijo?» Él respondió: «Jueves, mamá». Sonreí suavemente. «Oh, pensé que aún era martes. El tiempo pasa tan rápido, ¿verdad?» Luciana me miró de reojo sin decir palabra, pero vi claramente el brillo que le cruzó los ojos, ese destello que tienen los que creen haber ganado una partida que todavía no termina. Esa tarde, abrí el armario y dejé caer intencionalmente al suelo una caja de terciopelo color vino. La tapa se abrió mostrando las viejas joyas, el collar de perlas, un broche de plata con ónix y el anillo de bodas de Tomás. Luciana entró justo en ese instante, con la mirada fija en las joyas como un gato que descubre su primera presa del día. Fingí torpeza mientras recogía las piezas una por una, murmurando: «Ay, Dios mío, ya ni recuerdo dónde guardo estas cosas. Si Tomás viera esto, se reiría de mí».
Luciana se agachó para ayudarme. Sus dedos rozaron el anillo de oro. Son piezas muy antiguas, suegrita. De colección. Asentí, con voz grave. Tal vez. Las conservo no por su valor, sino por los recuerdos. Pero quizá ha llegado el momento de llevarlas a la caja de seguridad del banco, para no tener que buscarlas más. Dejé esa frase en el aire a propósito. Al día siguiente llamé al licenciado Darío, y acordamos vernos en la sucursal bancaria de siempre, cerca de la Alameda. Luciana se ofreció a acompañarme. Para acompañarla, suegrita, dijo con voz dulce como miel. Fingí alegrarme. La agradecí efusivamente, sosteniendo el bolso con manos temblorosas, como si ya no supiera contar dinero. Cuando llegamos, Darío ya nos esperaba. Me saludó con una mirada comprensiva y se inclinó cortésmente ante Luciana. Buenos días, señora. Vamos a proceder con la caja de seguridad, ¿verdad? Asentí. El empleado del banco trajo los documentos. Firmé mientras Luciana hojeaba las hojas con impaciencia. Darío, con habilidad, señaló una línea pequeña al final del contrato y la leyó en voz alta, con calma. El acceso requiere 2 llaves simultáneamente. En caso de fallecimiento sospechoso, la caja se congela hasta resolución judicial. Luciana sonrió, fingiendo no escuchar del todo. «Qué formalidades, ¿verdad, suegrita?», respondí despacio, mirándola directo. «Formalidades. Necesarias». Darío tomó la segunda llave, la guardó en un sobresellado, firmó y la depositó en la caja fuerte de su oficina. Luciana ni se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada admirando el broche de ónix bajo la luz del banco tan negro y brillante como sus propios ojos cuando calculaba. Al salir del banco, tomó mi mano con suavidad y dijo en tono cariñoso: «Suegrita, qué bueno que haya hecho esto. Así me quedo más tranquila, sabiendo que todo está seguro». Sonreí. «Tienes razón, Luciana. Ahora sí puedo dormir tranquila». Pero no dormí. Estaba esperando su siguiente movimiento. Unos días después, Luciana cambió de estrategia. De fría y distante, pasó a ser extrañamente dulce. Por la mañana tocó a mi puerta con una charola de café de olla y pan dulce. «Desayune aquí, suegrita. No quiero que se esfuerce bajando las escaleras». Tomé la taza, inhalé el aroma a canela y respondí con calma: «Gracias, nuera. Estoy bien, solo un poco olvidadiza». Se sentó junto a mí, con voz suave como azúcar disolviéndose. «Si quiere, podemos poner la casa a nombre de los 3. Así, si algún día le pasa algo, no habrá complicaciones con los papeles. Yo puedo encargarme de todo». Giré hacia ella, mirándola directo a los ojos que fingían preocupación. «Ay, Luciana, qué suerte tengo de tener una nuera tan atenta como tú». Puse mi mano sobre la suya, apretando con suavidad lo suficiente para que creyera que mi fuerza se iba, pero con la certeza en mis ojos de que acababa de cerrar otro candado invisible. Esta vez era yo quien la estaba encerrando dentro de su propia codicia. Esa tarde escribí unas líneas en mi cuaderno. Luciana empieza a cambiar de tono. Primer signo: café servido en la habitación. Segundo: propuesta de poner la casa a nombre de los 3. El plan avanza. Cerré el cuaderno y lo guardé en el compartimento secreto del buró, junto a la cinta con la grabación del cumpleaños. Cuando cayó la noche, salí al porche y escuché la lluvia golpear el techo de lámina. Cada gota caía constante, paciente, como la forma en que yo esperaba, sin prisa, sin miedo, solo con tiempo suficiente para que todo cayera en su lugar. Esa noche el aire estaba extrañamente pesado. No corría ni una brisa, solo el olor húmedo de la tierra después de la lluvia anterior flotaba en el ambiente. Me senté sola en mi habitación, con la luz apagada, dejando apenas el resplandor del pasillo filtrarse por la rendija de la puerta. El tic-tac del reloj sonaba como el latido de mi propio corazón, lento pero cargado. Desde hacía varios días sentía que algo había cambiado en esta casa. Luciana hablaba en voz baja, sonreía más, incluso me llevó un frasco de agua de rosas. «Para que duerma mejor, suegrita». Pero sus ojos no sonreían, solo observaban, medían, recordaban. Sabía que cuando alguien empieza a ser demasiado amable es porque está preparando su siguiente movimiento. Aquella noche fingí estar somnolienta por las pastillas y dije que necesitaba dormir temprano.
En silencio, coloqué una pequeña grabadora junto a la pared, justo donde se apoyaba el cabecero de su cama, separado solo por un tabique delgado. Ajusté el volumen, la luz roja parpadeó y se apagó, dejando la habitación envuelta en la oscuridad. Afuera, la voz de Luciana fue la primera en escucharse, baja, suave, como el goteo del agua por una tubería. El primo de mi mamá ya habló con el director del asilo. Dice que si llevamos un certificado médico de demencia leve, no habrá problema. Escuché a Andrés toser suavemente. No respondió. Luciana continuó, con un tono casi cariñoso. Mira, es por su bien. Está confundida, olvida cosas, firma donde no debe. Lo mejor es internarla un tiempo, y así tomamos el control. Tú sabes, los bancos piden representante legal. Un largo silencio. Contuve la respiración. Dentro de mí, todo se congeló. Entonces la voz cansada de Andrés sonó, rota palabra por palabra. Si es lo mejor para todos. Solo 6 palabras, pero atravesaron mi cuerpo como una cuchilla helada. Escuché el sonido de una copa sobre la mesa, una silla moviéndose despacio. Luciana habló otra vez. Baja pero firme. No te preocupes. Yo me encargo del poder notarial. Ya tengo el modelo. En un mes, todo estará resuelto. Permanecí inmóvil en la oscuridad, con la mano apretada contra el borde de la cama hasta que se me entumecieron los dedos. En ese instante dejé de oír todo, salvo un sonido interno, metálico, lento y cruel. El sonido de la traición. Cuando apagaron la luz de su habitación, me levanté. Saqué la tarjeta de memoria, la guardé dentro de una pequeña caja de madera grabada con el nombre de Tomás. Ahí guardaba lo más valioso de mi vida, una carta escrita a mano, una foto de nuestra boda, y ahora, esta grabación, la prueba viva de una conspiración dentro de mi propia casa. A la mañana siguiente, Luciana se levantó más temprano de lo habitual. Preparó el desayuno con pan tostado y jugo de naranja. Me sonrió y preguntó si había dormido bien. La miré directo a los ojos y respondí despacio. Muy bien, hija. Soñé con Tomás. Me dijo que debía mantenerme bien despierta. Su sonrisa se tensó un poco antes de darse la vuelta. Cerca del mediodía fui a la sala por un vaso de agua y vi la laptop de Luciana abierta sobre la mesa. La pantalla encendida, sin contraseña. Un instante breve, pero decisivo. No buscaba nada. Solo miré de reojo y eso bastó para que el corazón se me helara. En la ventana del chat aparecía claramente el último mensaje enviado hacía menos de una hora. Luciana Salazar. 1 mes más y esta casa será nuestra. Sofía, hermana. Perfecto. No olvides el certificado y guarda las joyas. No vaya a venderlas antes. Tomé una foto con mi teléfono. No me tembló la mano, aunque sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Escuché mi propia respiración, pesada, como el viento atrapado en una chimenea vieja. Cerré la laptop y la dejé exactamente como estaba, sin mover nada. Por la tarde Luciana salió de casa. Llevaba un bolso grande y dijo que iba a tomar café con una amiga. Me quedé en el porche, observando su coche girar, en la esquina, hasta desaparecer. La casa quedó en silencio, solo el ventilador del techo girando y el reloj marcando cada segundo. Serví una taza de café negro, me senté en la mesa y abrí mi cuaderno. Escribí palabra por palabra lo que Luciana había dicho la noche anterior, marcando la hora exacta, el minuto y el segundo. Luego doblé la hoja y la guardé dentro del expediente del testamento nuevo. Frente a mí, la foto de Tomás enmarcada en madera oscura parecía mirarme, con esa calma firme que siempre tuvo. Sonreí y murmuré. ¿Ves, Tomás? Ellos creen que olvido, pero yo recuerdo. Recuerdo cada número, cada palabra, cada mirada. El sonido del coche de Luciana se escuchó a lo lejos. Cerré el cuaderno, me levanté, limpié la mesa con calma, lavé la taza. Todo volvió a parecer normal, pero por dentro todas las piezas del rompecabezas ya habían encajado. Cuando ella entró, yo seguía sentada en la silla de mimbre de siempre, con una revista vieja en las manos. Luciana me miró de reojo. Una sonrisa leve se dibujó en su rostro. «Todo bien, suegrita». Levanté la vista y respondí con voz suave, como una brisa. «Todo. Perfectamente bien».
Y por primera vez vi que su mirada vaciló, como si intuyera que, en algún rincón de esa casa, algo comenzaba a escaparse de su control. Aquella mañana, el ambiente en mi casa se sentía pesado, como un examen final. La luz del amanecer se filtraba entre las rejas de la ventana, dejando franjas frías sobre el mosaico del suelo. Me levanté temprano, preparé una olla de café de olla como siempre, pero no bebí. Necesitaba la mente despejada. La casa estaba en silencio absoluto, solo el sonido del viento entre las bugambilias del patio, un susurro que a la vez me consolaba y me recordaba que ese sería un día decisivo. Di una vuelta completa por la casa, acomodé el retrato de Tomás, alineé las carpetas sobre la mesa, el registro de gastos de 3 años, los estados de cuenta bancarios, las copias de los mensajes y los dispositivos de grabación que había guardado la del cumpleaños y la de la noche de la conspiración tras la pared. Encima de todo, coloqué el sobre con el testamento nuevo. Pesaba menos de 100 gramos, pero tenía el poder de cambiar el destino de todos los que vivían bajo ese techo. Alrededor de las 9 a.m. sonó el timbre. Sabía que, desde el momento en que abriera esa puerta, no habría marcha atrás. La primera en entrar fue doña Chela, mi vecina y amiga, con una canasta de pan dulce. Me miró con preocupación en los ojos. «Julia, ¿estás segura de esto?» Asentí despacio. «Más que nunca, Chela. Hoy no venimos a pelear, sino a aclarar las cosas». Después llegaron Mariela y Jimena, mis 2 hijas, junto a sus esposos. Me abrazaron fuerte, y sentí en esos abrazos una mezcla de inquietud y ternura. «Mamá, todavía no entiendo. ¿Por qué querías que todos viniéramos?» Solo sonreí, porque quiero cerrar todo, de la manera correcta. Detrás de ellas entró Darío, impecable, con una carpeta gruesa bajo el brazo, seguido por el notario. Salcido, un hombre de unos 70 años, cabello blanco, voz serena pero afilada como una navaja. Me saludaron y se sentaron en silencio. 15 minutos después aparecieron Andrés y Luciana. Ella iba vestida con un lujo exagerado para una reunión familiar. Vestido beige ajustado, el cabello recogido, labios pintados de rojo oscuro. Al ver a Darío y al notario, se detuvo un instante. Su mirada se oscureció, pero enseguida sonrió. ¡Qué formalidad! ¡Suegrita! ¿Qué pasa? ¿Una reunión legal? Le hice una seña para que tomaran asiento. Sí, Luciana, precisamente eso, una reunión legal y familiar. El aire se volvió espeso de inmediato. Mariela apretó mi mano bajo la mesa. Respiré hondo y empecé. Saqué de un cajón la grabadora, la coloqué en el centro del agundo, mesa, y presioné el botón. La voz de Luciana sonó nítida por el altavoz. «Cuando resolvamos el tema de la casa, todo se acomodará». Luego la voz de doña Mireya durante la fiesta de cumpleaños. «Ya es hora de independizarse de los viejos». Y finalmente, el diálogo de aquella noche. Con el certificado médico la internamos y tomamos control. Si es lo mejor. Nadie dijo una palabra. Solo el zumbido leve del aparato, repitiendo las 2 últimas palabras. Tomamos control. Como un eco siniestro. Luciana intentó sonreír. Su voz salió entrecortada. Esto es una confusión. Era una broma. Una charla sin importancia. Darío abrió su laptop y mostró las imágenes de la cámara de don Hilario. Luciana arrojando la caja con los libros de Tomás al camión de la basura, con el rostro impasible. Después, colocó sobre la mesa los estados de cuenta del banco. 316,000 pesos transferidos a Agencia Automotriz del Valle. Deslicé el documento hacia Andrés. «Tú me dijiste que era para el anticipo de una casa, ¿verdad?» Andrés bajó la cabeza. No contestó. Continué, con voz firme. «Aquí está el registro de gastos de 3 años. He pagado completa la luz, el agua, el predial, el gas. Puedes confirmarlo con la CFE, Banorte o donde quieras». Y esto, levanté el teléfono, mostrando la captura de pantalla, es el mensaje que Luciana envió a su hermana. «Un mes más, y esta casa será nuestra». Luciana se puso pálida, abrió la boca para hablar, pero el notario Salcido la interrumpió con tono grave. «Señora, cualquier intento de transferencia o manipulación de bienes sin consentimiento
se considera abuso de confianza, previsto en el Código Penal Federal, artículo 196. Nadie en la sala respiró con fuerza. Miré alrededor y abrí el último sobre, sacando el testamento nuevo. Esto es lo que quiero anunciar hoy, frente a la familia y ante los testigos legales. Darío se levantó y leyó en voz alta, con claridad cada línea. Yo, Julia Morales, viuda de Guzmán, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo esta casa, junto con mis bienes personales, a mis 2 hijas, Mariela y Jimena. Mi hijo, Andrés Guzmán Morales, solo heredará su parte si devuelve la cantidad de 180,000 pesos mexicanos, con el interés legal correspondiente, dentro de los 30 días previos a mi fallecimiento. De lo contrario, su derecho de herencia quedará anulado. Un silencio cortante se extendió por toda la habitación. Andrés se llevó las manos a la cara. Luciana se enderezó, la voz quebrada. Esto es una humillación. Usted no puede hacer esto. La miré directamente, con calma. Puedo. Y ya lo hice. Luego entregué otro juego de papeles a Darío. Él continuó leyendo. Los actuales ocupantes del inmueble podrán permanecer durante 30 días bajo contrato de arrendamiento, simbólico de 5,000 pesos mexicanos mensuales. Si no aceptan las condiciones, se procederá al desalojo conforme a la ley. Luciana se levantó de golpe. «No nos vamos a ir. Esta también es nuestra casa». Darío respondió con serenidad. «Jurídicamente no, señora. Usted nunca ha sido propietaria ni copropietaria». En ese momento, Andrés se puso de pie, el rostro pálido. Miró alrededor y de pronto cayó de rodillas frente a mí. «Mamá, perdóname. He dejado que todo llegara demasiado lejos. No dije nada. Solo esperé». Él continuó, con voz entrecortada. «Lo admito. Luciana usó tu nombre para firmar un documento de fiadora en un crédito de consumo. No pensé que fuera real, hasta que el banco llamó para cobrar la deuda». Darío me miró y asintió con seriedad. «Efectivamente, señora Julia, hemos verificado todo. Existen pruebas suficientes de abuso de crédito y suplantación de identidad. Si usted lo autoriza, presentaremos la demanda esta misma semana». Luciana gritó. «¡Mentira! Eso es mentira. No tienen pruebas válidas». El notario Salcido abrió su maletín, sacó una copia del contrato de la caja de seguridad y leyó despacio, con voz firme. En caso de fallecimiento o desaparición sospechosa de la titular, la caja se congela automáticamente y se inicia investigación judicial sobre cualquier beneficiario registrado. Su tono resonó estable, grave, y la habitación quedó sumida en un silencio absoluto. Luciana se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, los labios moviéndose sin emitir palabra. Andrés alzó la cabeza. Su voz se quebró. «Luciana, basta». Ella se volvió bruscamente. «¿Tú también me vas a traicionar? ¿Después de todo lo que hice por ti?» Observé la escena con el corazón pesado, no por sentirme triunfante, sino por el dolor de ver a mi hijo atrapado entre el amor y la moral, entre su madre y su esposa, y dándome cuenta de que también él se había perdido en su propio silencio. Doña Chela bajó la mirada, Jimena apretó la mano de su esposo y Mariela se secó las lágrimas con un pañuelo. Nadie dijo nada más. El notario cerró los documentos y habló con voz grave pero clara. «Señora Julia, todos los papeles quedan formalmente registrados. A partir de ahora, cualquier acción relacionada con sus bienes estará protegida bajo la ley». Asentí y miré alrededor de la sala ese lugar que alguna vez estuvo lleno de risas y que ahora solo contenía respiraciones pesadas y el olor del café frío. La luz del mediodía se filtraba por las ventanas, iluminando los rostros de todos y revelando las sombras que ya nadie podía ocultar. Permanecí sentada, con la mano sobre la libreta roja envejecida, sintiendo la de Tomás superpuesta sobre la mía, firme, tranquila, y en medio de aquel silencio sofocante, supe que el viento había cambiado de dirección. 30 días pasaron, lentamente, como las gotas de café que caen del fin por la mañana una a una, pero cada gota llevaba consigo el aliento de un cambio inevitable. Luciana ya no hacía ruido, no más tacones resonando por el pasillo,
no más perfume invadiendo toda la casa. Guardaba sus cosas en silencio, poco a poco, como quien por fin comprende que el juego terminó y solo queda el vacío y el eco de su propia ambición. Andrés se veía más delgado. Ya no me miraba mucho. Hablaba poco, con la voz ronca por las noches sin dormir. La última mañana, cuando se marchaban, lo vi quedarse un largo rato en el porche, mirando las bugambilias que perdían sus flores. Luciana salió primero, arrastrando la maleta por los escalones. No dijo adiós, ni siquiera volteó. Andrés se quedó atrás, con un sobre blanco en la mano. «Mamá, te dejo unas líneas. Léelas cuando tengas tiempo». Miré a mi hijo, aquel rostro que alguna vez fue tan luminoso como el sol, ahora pálido, con los ojos oscurecidos por la tristeza. No dije nada, solo asentí. Dejó el sobre la mesa y se fue. Cuando la puerta se cerró, lo abrí. Dentro había una hoja escrita a mano. «Sé que me equivoqué. Te devolveré cada peso, desde hoy. No es que tú me hayas perdido, mamá. Es que yo me perdí a mí mismo por demasiado tiempo. Trataré de recuperarme con trabajo, con conciencia y con el respeto que tú me enseñaste». Junto con la carta, había un recibo firmado por Darío, confirmando que Andrés había recibido 50,000 pesos que yo le había dado para alquilar una casa temporal. Firmé mi nombre en la esquina inferior no por desconfianza, sino para dejar todo claro, limpio, como deseaba tener el alma. La casa, tras su partida, quedó extrañamente silenciosa. Me quedé en medio de la sala, observando alrededor. En la pared aún quedaban los agujeros donde Luciana colgaba sus cuadros fríos y modernos. En el sofá, el reflejo del lugar, donde solía sentarse a tomarse fotos con su teléfono. Empecé a limpiar, una cosa a la vez. Quité las cortinas grises que habían puesto y colgué las de encaje blanco que Tomás había escogido. Saqué del almacén el sillón marrón, le quité el polvo y lo coloqué en su sitio original junto a la ventana, donde él leía el periódico mientras yo preparaba té. Volví a colgar el retrato de nuestra boda en Guanajuato, con el sol dorado sobre las colinas lejanas y el río azul como un sueño. Cuando el gancho encajó en la pared, sentí mi corazón dar un golpe fuerte, como si la casa hubiera vuelto a respirar tras un largo sueño. Días después, Mariela y Ximena vinieron a visitarme. Traían pan dulce y sonrisas. «Mamá, por fin la casa vuelve a oler a pan recién horneado». Sonreí, pasando mi mano por el cabello de mi hija. «Ese olor», decía Tomás, «es el olor de la paz». Desde entonces, los domingos volvieron a ser domingos. Ya no había comidas tensas ni suspiros en la mesa. Preparamos pozole, pusimos la mesa en el porche, escuchamos a los nietos reír y correr bajo las bugambilias, rodeando el kiosco morisco al caer la tarde. La música de la plaza llegaba mezclada con el aire y el ruido lejano de los autos. Miré esa escena y sentí tanto calor en el pecho que tuve que entrelazar mis manos para no llorar. Luego, el tiempo hizo lo que mejor sabe hacer: curar con paciencia. 6 meses después, Andrés llamó por teléfono. Su voz sonaba tranquila, aunque un poco tímida. «Mamá, ya pagué los 50,000 pesos. Y del resto, los 180,000, envié la primera parte». Guardé silencio unos segundos antes de preguntar: «¿Estás bien, Andrés?» «Mejor, mamá. Estuve en terapia con Luciana un tiempo, pero decidimos separarnos. Sin rencor, solo buscando paz». Sonreí, con los ojos húmedos. «Si ya entendiste lo que realmente importa, hijo, eso es suficiente». Después de esa llamada, salí al porche y serví una taza de té caliente. La tarde estaba en silencio. El viento soplaba y hacía caer las bugambilias como una lluvia rosada. Me senté, respiré profundo y sentí el aroma del té mezclarse con el perfume de las flores y la tierra húmeda. La casa ahora estaba tranquila, pero no sola. Respiraba conmigo, vivía conmigo. Cada mañana, la luz volvía a entrar por la ventana, se deslizaba sobre el cuadro de Guanajuato, pasaba por el brazo del sillón de Tomás y se detenía en la taza de té que él usaba. Levanté esa misma taza, la acerqué a mis labios y susurré como si él pudiera oírme: «La casa ya está en paz, Tomás. Yo también». El viento movió suavemente las cortinas y la luz del sol se reflejó en la pared,
haciendo brillar las diminutas partículas de polvo como si fueran estrellas. Sonreí. El amor, pensé, nunca es suficiente si no va acompañado de respeto, porque el amor sin respeto no es más que costumbre, algo que hace que la gente se quede por miedo al vacío, no por el deseo de compartir. Yo elegí el respeto, y con él recuperé la casa, la dignidad, y por encima de todo me recuperé a mí misma. El atardecer cayó. Bajo la luz dorada y tibia del crepúsculo, regué las macetas de bugambilias del porche, escuchando el agua mezclarse con el sonido de las campanas lejanas de la iglesia. Las flores cayeron lentamente, como un saludo del pasado, y descansaron sobre las losetas cálidas. Supe entonces que, pasara lo que pasara mañana, esta casa y mi corazón por fin habían encontrado la paz que merecían. A veces me quedo mirando el jardín al atardecer y pienso que la vida siempre nos da una segunda oportunidad para empezar, aunque duela. No se trata de ganar, sino de recuperar la calma, esa que uno pierde entre tantas voces y tantas heridas. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Y dime, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, porque aquí en Bóveda, Historias de las Abuelas, no solo contamos historias, las compartimos para sanar juntos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, dale like y comparte este video. Quizás tus palabras hoy le den esperanza a alguien que la necesita.